Shalom, amados hermanos, Dios te bendiga y te colme de bendición. Fui impactado de algo que estuve leyendo y que quiero compartir esta bendición contigo. Un pasaje muy, pero muy conocido, pero mirándolo de una perspectiva mucho más, como se dice en los 4 niveles de interpretación profunda, interpretación sod, ¿no? Y vamos a ir a la famosa historia de la mujer samaritana, donde Jesús aparece en el camino, está cansado, se para. Creo que todos conocemos de una u otra manera esta hermosa historia. En esta conversación, en este diálogo que tiene, esto se encuentra en San Juan capítulo 4. El Señor le dice: anda, llama a tu marido y vuelve acá. Le contestó la mujer: no tengo marido. Le dijo Jesús: tienes razón al decir que no tienes marido, pues has tenido 5 hombres y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Eso has dicho de verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres daban culto en este monte, el monte Gerizim, si lo recuerdan. Mas vosotros decís que en Jerusalén donde hay que dar culto. Responde Jesús: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto. Vosotros dais culto a lo que desconocéis. Nosotros damos culto a lo que conocemos, pues la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y ha llegado, ahora ese era el momento, en que los que dan culto auténtico darán el culto al Padre en espíritu y en verdad. Tal es el culto que busca el Padre. Dios es espíritu y los que dan culto lo van a hacer en espíritu y en verdad. Entonces la mujer le dice: sé que vendrá el Mesías. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Él le dice: yo soy el que habla contigo. Bueno, es un pasaje muy conocido, muy predicado, pero vamos a verlo, recordemos, porque a veces, si bien podemos enfocar la predicación de un nivel sencillo, nosotros leí algo muy interesante, ¿no? Que hay hermanos que no les gusta profundizar, no les gusta escudriñar. Cuando digo escudriñar, es un mandamiento. El Señor dijo: escudriñar las Escrituras porque están en testimonio de mí. Recordemos que cuando el Señor Yeshua decía estas cosas, estaba refiriéndose a la Torá, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Incluso cuando Pablo le dice a Timoteo: tú eres sabio en la Escritura, estaba también refiriéndose a la Torá y a la Tanaj, a lo que conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento. Y dijo el Señor que había que escudriñarlas. Y yo decía: hace poco, ¿no? Se hace muy poco acerca de esto. Cuento una historia. Yo me recuerdo que muchas veces en mis primeros pasos como creyente me decían: lee este libro, lee este otro libro, lee este que habla del Espíritu Santo, este que habla del otro. Pero siempre yo tenía una metodología que creo sin duda, con humildad lo digo, siempre fue guiada por el Espíritu Santo. Siempre decía yo: a mí no me gusta comer algo digerido, sino me gusta profundizarlo y buscarlo. Y después puedo cotejarlo con aquellos que han escrito el libro. Y esto me ayudó mucho a profundizar las escrituras, y te invito a que hagas así: no comer algo ya digerido, sino como hace la vaca, ¿no? Gruñar, ¿no? Y dice que come y lo pasa en un proceso hasta que le saca el máximo de provecho a lo que come. Entonces, pensando en esto, si nosotros pensamos que el Señor siempre hablaba literalmente, erramos, porque sabemos que muchas veces los apóstoles, Él le hablaba simplemente y Él decía: ¿ustedes tampoco tienen entendimiento? En el judaísmo, por eso tenemos que conocer el contexto hebreo, debemos de esforzarnos en conocerlo. Esto no es para los judíos, es para todos. En conocer el contexto en el cual se crió el Señor Yeshua, que era hebreo, hijo de hebreo, en una cultura hebrea, que todo ese contexto nos muestra de que usaba también la forma de expresarse como hebreo. Los hebreos pueden hablar en forma de midrash, en forma de parábolas, en forma de diversas formas, metáforas, metafóricamente, y por eso a veces no entendían. Con la gente común trataba de ser simple, pero después con aquellos que se llegaban decía: pero ustedes tienen que ya entender estas cosas, y aún les costaba. Entonces yo pensaba en estos 5, si el Señor solamente se refería a la vida privada de esta mujer o se refería a otras cosas más profundas.
Primero, para empezar, vamos a arrancar por hacer una comparación. Metafóricamente, esta mujer puede representar a Israel. Y si esta mujer representa a Israel, porque el mensaje, recordemos, Yeshua lo dice claramente, primeramente he venido para las ovejas perdidas de Israel. Este es el mensaje. El Brit Hadashah o Nuevo Testamento, como lo conocemos, el mensaje de Cristo, el Mesías. Después el mensaje de Pablo es otro. Es otro que está en el propósito de Dios, pero en otro tiempo. En esta etapa, el mensaje de Yeshua dice, vengo a buscar las ovejas perdidas de Israel. Entonces, vemos de que si hablaba metafóricamente, podemos hacer que creamos que nada es casualidad. Un poco de historia. Hasta el tiempo que estuvo el Señor ahí y en el tiempo ese que estaba con esta mujer, los judíos o los hebreos, como nos gusta expresarnos con el pueblo escogido, en el año 1700, en el año 1700 a.C. habían sido esclavos de los egipcios, en el 720 por los asirios, en el 586 por los babilónicos, en el 333 por los persas y los griegos a través de Ciro el Grande, y en el 63 más o menos aproximadamente año 63 antes de Cristo por los romanos. Entonces acá, si hacemos una metáfora y si usamos los tipos de figuras que usa el judaísmo, podemos ver de que Israel había sido esclavo y era esclava de cinco imperios hasta el tiempo del Señor. Y estos 5 imperios le dicen, estos no son tus maridos. Y el que tienes tampoco lo es. Otros explican, por eso es interesante verlo esto, porque ahora después de esto quiero llevarlo a tu vida y a mi vida. Otros explican de que en Samaria había 5 tipos de ídolos, 5 ídolos mayormente. Flavio Josefo habla que había 7 ídolos, pero de los cuales se unificaban en 5 en Samaria. Entonces, y estos 5 ídolos también pueden representar estos 5 maridos, con los cuales psicológicamente Samaria estaba conectado. Y después otro tema muy interesante, que ella le pregunta, ¿dónde debemos adorar? ¿En Jerusalén o acá? Porque ella sabía, los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Y a tal punto, dice la historia, que adoraban ese lugar, era un lugar prácticamente idolátrico. Entonces, también estos 5 ídolos, más el monte Gerizim, era el marido que no es marido. Era la forma errada de buscar a Dios. Era la forma errada de acercarse a Dios. Por eso le dice, no es acá, no es en Jerusalén, sino que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, si lo llevamos a la vida práctica, a nuestra vida, a nuestra familia, muchas veces hemos escuchado este pasaje, porque sí, es profeta, pero la mujer no era una persona no culta. Al contrario, era una persona que estaba preocupada por su salvación, que estaba preocupada por agradar al Eterno, independientemente de cómo era su vida privada, porque por eso hace esta pregunta. ¿Dónde tenemos que adorar? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Posiblemente no sea casualidad lo que yo estoy diciendo. Posiblemente este tipo de idolatría que habían considerado estas divinidades como propia era el gran estorbo para que ellos pudieran relacionarse con el Eterno. Algo que a través de esta mujer y estas idolatrías y estos imperios representaba a este Israel que había fornicado con los ídolos y que había fornicado con las demás naciones. Si lo llevamos a la vida práctica, también 5, lo vamos a ver en montones de veces. 5 peces, los 5 pórticos donde estaba este hombre que necesitaba un milagro. El 5 nos representa la Torá, los primeros 5 libros de Moisés. O como mal traducido ley, porque Torá significa instrucción, ley suena como un poquito, llegó la ley, la instrucción de Dios. Si estos 5 libros que también el Señor podía relacionarse a eso. Has dejado de lado la palabra de Dios para tener un marido que no es tu marido. Entonces es tiempo, en este tiempo, de que comencemos a profundizar la Escritura. De verdad. No conformarnos con lo superficial, porque si lo conformamos con lo superficial, nuestra vida será superficial. Cuando hablo de una vida superficial, es que cuando venga la prueba, no estarás preparado. Cuando venga la dificultad, no estarás preparado.
¿Por qué? Porque fue todo superficial, porque fue todo, Dios es amor, Dios te ama, Dios te perdona, Dios te cuida. Sí, eso ya lo sabemos, pero hay riquezas en las Escrituras. A veces me limito a decir cosas, el Señor dice, no tiré perla a los chanchos. Lo dice claramente. ¿Por qué? Porque hay gente que no valora, porque dice, bueno, a mí no me interesa eso, me interesa esto lo superficial, me interesa que el Señor me sane, me interesa que el Señor me cure, que me prospere. Si tu vida es superficial, si tu vida no tiene raíz, si tu vida no tiene profundidad, esa profundidad, esa profundidad se logra conociendo lo que el Padre quiere de nosotros. ¿Y cómo conocemos? Profundizando en la Escritura. No quedándonos, los judíos dicen, no leas lo que lees. Hay un dicho, ¿no? Cuando estudian la Torá, ¿no? Como diciendo, detrás de eso que estás leyendo hay otros mensajes de parte del Eterno. No para decir cualquier cosa, sino para cotejarlos con la historia, como en este caso. Sabemos que había 7 ídolos, de los cuales se redujeron a 5, y que el sexto, el cual no es tu marido, como dijo la samaritana, era el monte Gerizim, donde se postraban, donde se arrodillaban, y no era un monte que el Señor lo considerara. Más ni siquiera Jerusalén, porque dice que llegó el momento, llegó la hora, en que ya ni acá ni en Jerusalén, sino que el Señor busca adoradores en espíritu, en verdad. Entonces, ahora planteemos esta situación a cada uno de nosotros si nos encontráramos en el pozo. ¿Cuántas veces nos encontramos en el pozo? Sabemos que en el pozo, ahí está Él. Está Él, como dice aquí la Escritura, descansando, ¿no? Está Él para darnos la palabra de vida, para darnos de beber. Pero está Él también para decirnos que quizás nuestros sentidos, que también nuestros 5 sentidos deben de estar en armonía y comprometidos con Él y no con otro. Que nuestra vida privada, física y espiritual debe estar ligada a Él. Libertarnos de la esclavitud no significa que eso nos dé la certeza de la salvación. La certeza de la salvación es estar en comunión con Él, porque podemos libertarnos de una esclavitud y seguir en el desierto. Recordemos que muchos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Fueron libertados de la salvación, de la esclavitud, sí, pero no entraron en la tierra. Entonces, si nosotros profundizamos las Escrituras, vamos a ver que el Señor nos quiere decir muchas cosas. ¿Cuántos ídolos hay en tu vida? A veces escucho, hermanos, sí, porque yo ya hace tiempo que dejé los ídolos, pero a veces podemos hacer ídolos de cosas que consideramos normales. Puedes hacer de una idolatría de tu pastor. Podemos idolatrar a nuestros hijos, y Dios nos guarde. Caemos en esa tentación siempre, ¿no? Porque nuestros hijos, podemos caer en ese error. Pero dice, ¿qué es idolatría? Vamos a la definición. La idolatría es todo aquello que se anteponga delante de Dios. Y Yeshua dijo claramente, quien ame más a padre, madre, hijo, esposa por causa de mí, no es digno de mí. No está diciendo que no debemos amar. Estamos diciendo que nada de lo que existe, aún de aquello que amamos tremendamente, ocupa el lugar del Creador. Ocupa el lugar de nuestro Padre. Que el Señor nos ayude a estar en el pozo con Jesús y poder entender que si hemos tenido muchos maridos, entre paréntesis, muchas personas que nos han acompañado y que nos sentíamos seguros porque creíamos que eran un alguien, pero en definitiva eran cosas que nos tenían atado y que también se aprovecharon de nosotros, como estos imperios. Pero también hay cosas que nos hicieron perder tiempo. El tiempo tiene valor. También hubo cosas que nos hicieron perder el tiempo, como la idolatría, como los 5 ídolos que había en Samaria. Y quizás pensamos que estamos sirviendo a Dios y nos estamos arrodillando en el monte Gerizim, quizás por una estrada, por un camino equivocado. La palabra Torá, además de instrucción, significa camino, significa dirección. Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdadera interpretación de la Torá. Que el Señor nos ayude en esta hora para que nos despojemos de los falsos ídolos, que no es solamente la imagen. Hay montones de cosas. Puede ser el trabajo, puede ser tu deporte.
No estoy diciendo que está mal, sino en qué lugar ocupa eso en tu vida. ¿Ocupa realmente, Señor, el primer lugar? ¿Se cumple el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y estará en primer lugar? De la misma manera, esta mujer fue desvelada y desnudada por la palabra del Señor cuando le dice, 5 maridos has tenido, el que tiene no es, no es. Podría ser el monte Gerizim, podría ser un ídolo más, o podría ser, como lo dice aquí literalmente, un marido más, o podría haber sido que también en este imperio se trataba de acomodar y adornar para no pasarla mal. Así hicieron muchos religiosos, que se acomodaron al imperio romano para no pasarla mal. Que Dios nos ayude a no acomodarnos a situaciones peligrosas que nos pueden llevar a la idolatría. El reino de los cielos es de los valientes. Que el Señor te bendiga, shalom, ubrajá, paz y bendición, y que tengas un día lleno, lleno, lleno de la gracia de Dios. Y recuerda, sentado en el pozo, ahí en el camino, dice así, es importante, ¿no? Porque comienza que Jesús tenía que atravesar Samaria. Y entonces dice en la versión, esta hermosa versión dice, cansado del camino se sentó tranquilamente junto al pozo. Era el mediodía. Estamos a tiempo, estamos en la hora de comer, de alimentarnos de su palabra. Él está tranquilamente al lado tuyo, aunque tú no lo veas, para ayudarnos a salir de situaciones difíciles. Paz y bendición.